Estimados colegas médicos veterinarios, reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Asuntos Académicos y el Colegio Médico Veterinarios. Para nosotros en el colegio es muy importante generar estos espacios de convivencia y de educación continua. Los invitamos a todos a mantenerse al tanto de nuestros cursos, talleres y congreso veterinario por medio de nuestras redes sociales. También quería invitarles a nuestro próximo Congreso de Medicina Veterinaria a celebrarse el próximo 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Contaremos con 6 charlas simultáneas en áreas de medicina interna, especies menores, silvestres, animales exóticos, pediatría, equinos, salud pública e industria alimentaria. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Enrique González. Voy a leer un poco los atestados del doctor. Él es médico veterinario graduado de la carrera de licenciatura en Medicina y Cirugía Veterinaria de la Escuela San Francisco de Asís. El doctor es certificado como investigador especialista en animales de laboratorio por la Federación de Sociedades y Asociaciones Hispanas de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, con un enfoque de investigación, bienestar animal y docencia. El doctor también ha tenido capacitaciones y realizado trabajos de investigación en el área de medicina de animales silvestres, equinos, animales de laboratorio y bienestar animal, y ha sido invitado como ponente por la Asociación Costarricense de Acuarismo Dulce y por el Laboratorio de Ensayos Biológicos de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos viene a presentar un estudio prospectivo acerca del síndrome abdominal agudo equino en Costa Rica durante el año 2023, trabajo que también realizó junto con el doctor Andrés Rodríguez González. Eh, Cualquier duda o comentario, por favor hacerla vía chat. Al final las estaremos respondiendo todas. Les agradecemos de antemano el respeto a sus comentarios vía chat. Si alguien irrespeta a los expositores o demás participantes, haremos una advertencia de forma privada y si continuara con un comportamiento inadecuado, será excluido de la actividad. Doctor, le agradecemos la participación el día de hoy y le cedo la palabra para que nos pueda exponer sobre este interesante tema. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por invitarme y permitirme este espacio de divulgación científica. ¿Me confirman si se alcanza a ver la presentación, por favor? ¿Se ve? ¿Me escucho? Correcto, doctor. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias por esa presentación. Yo les voy a hablar sobre lo que es el síndrome abdominal agudo. Fue un estudio prospectivo. Este estudio, más que generar respuestas, lo que buscamos era generar preguntas. Esto con el afán, una vez conversando con el doctor Andrés Rodríguez, hablábamos de que si bien el cólico o el síndrome abdominal agudo en Costa Rica es común en la práctica de animales mayores o en medicina de equinos, no teníamos data referente a este tipo de casos. No sabíamos qué pasaba con ellos, cómo se estaban tratando, cómo estábamos funcionando como gremio, si todos los doctores siguen la misma dinámica. Entonces nos pareció importante y valioso generar una encuesta sobre esto, a lo cual también le comentamos al doctor John Burford. Para los que no conocen al doctor John Burford, él es una autoridad mundial en medicina y cirugía de equinos, y la doctora Carly O'Malley, que ella es especialista en bienestar animal, en ciencia de animales de laboratorio. Entonces se generó esta iniciativa, porque realmente yo lo veo así como una iniciativa. Bueno, los antecedentes, no sé si sabían que según la FAO, Costa Rica tiene una extensión de 51.100 kilómetros cuadrados, y según el INEC en el 2015 menciona que hay una población de equinos aproximada de 66.942 animales distribuidas en 19.642 granjas, lo cual, si lo vemos en una relación animales, extensión de país, quiere decir que hay 3.4 caballos por granja o 1.3 caballos por kilómetro cuadrado de territorio nacional. Ustedes me podrían decir, doctor, ¿y eso qué nos dice? Bueno, nos dice que Costa Rica, si bien es un país relativamente pequeño, la cantidad de caballos que tenemos acá, de equinos en general, es bastante en proporcional al territorio. Por lo tanto, es apropiado o es correcto pensar que se den afecciones específicas en nuestro país. También, como les había mencionado, es importante generar esa información nacional, ya que, bueno, todos los médicos sabemos que somos científicos y una de nuestras labores es generar ciencia, generar datos, pero en este caso es el hecho de que sí, nosotros podemos ver abordajes en otros países, en México, Estados Unidos, en Europa se maneja mucho también, pero lo importante es generar y ver a nivel nacional. Sería como tropicalizar la práctica un poco. Como metodología, la metodología fue relativamente sencilla. Digo relativamente porque a la vez es y a la vez no. La metodología, lo que hicimos fue con el aval de ACOMBE,
presentamos una encuesta con un código QR para que fuera más fácil para los colegas que nos ayudaran a contemplar los datos y el Centro de Estudios Veterinarios. Y lo que hicimos fue un link para una encuesta donde les preguntábamos a los doctores sobre los casos que ellos veían a lo largo del año o que estaban viendo a lo largo del año. Esto con el afán, uno, de generar los datos directamente desde la fuente. ¿Y qué mejor fuente que médicos veterinarios que se dedican a equinos? Entonces, claramente los datos nos permiten ser un poco más confiables porque los están brindando médicos veterinarios, son otros colegas que conocen, que están en la práctica, que están viendo a sus pacientes. Por lo tanto, los datos que ellos nos brindaron a nosotros son bastante fiables, lo cual es muy importante. Eso nos permite reducir el sesgo a la hora de hacer un análisis estadístico o presentar las gráficas. ¿Qué información recabamos nosotros en esta encuesta? Bueno, queríamos ver distribución geográfica, no sabíamos si había alguna preferencia o alguna mayor cantidad de casos en alguna parte de Costa Rica. Información del paciente, no sabemos qué razas se están presentando más. ¿Qué condiciones de alojamiento? Estas condiciones de alojamiento más adelante les voy a explicar un poquito. Y también un poco la información del cólico y el abordaje veterinario. Por eso es que les digo que es muy importante la información, la data que nosotros tomamos la recibimos de médicos veterinarios directamente, por lo cual el grado técnico y la fiabilidad es superior. Ah, bueno, y como pueden ver acá, o sea, es un código QR. De hecho, este código QR está activo. Esto fue presentado por datos el corte, yo lo hice en el 2023, pero igual está abierto a que sigan presentando unos casos, o sea, del año pasado, de y yo esperaría en más años en el futuro para tener más datos, que los datos y la información sea más robusta. Bueno, ¿qué hicimos con eso? Lo tomamos durante el año 2023. Recibimos alrededor de una muestra de 51 casos. Si bien en comparación, como podemos ver, la cantidad de casos en base a la población meta o la población con la que estábamos trabajando, 51 casos es muy poco. En este estudio no hicimos lo que se llama Power Test, entonces aquí literalmente cada caso contaba mucho y nos parece válido. Por eso les menciono que es un piloto. La finalidad de esto, más que respuestas, es generar preguntas, generar un poco de debate, motivar más ensayos. En los resultados y la discusión nos encontramos una información un poco interesante. En lo que se refiere a la distribución geográfica de los casos, notamos que entre Guanacaste, Alajuela y San José representan casi el 78% de los casos reportados, lo cual quiere decir que, bueno, en 8 de cada 10 casos son de esas regiones. Domina más Guanacaste. Paradójicamente, nos parece interesante que Limón no tuviera ningún caso, no nos reportaran ningún caso de cólico, lo cual, no sé, a mí me genera muchas dudas, me parece interesante, eso genera preguntas. En Guanacaste tenemos la mayor cantidad de casos. Esto podría ser por la parte cultural, el trabajo de la ganadería extensiva, se requieren más equinos, es una región un poco más de campo. Alajuela es la segunda provincia más grande, o segunda o la primera, no recuerdo bien. Pero entonces no es nada despreciable, hay muchas cuadras en la región de Alajuela. Y en San José, bueno, el 21%, seguido por Heredia y Cartago, y Punta Arenas, que fueron las provincias en contraste, con menor cantidad de casos presentados. Igual como les reitero, Limón no presentó casos. No sé si eso tenga que ver tal vez con que tal vez no hayan colegas en la región de Limón que trabajen ahí o que no les guste desplazarse. Es como les digo, esto plantea preguntas, en realidad. En la información del paciente, bueno, lo que preguntamos era sobre qué raza, el rango de edad y la distribución por sexos. En lo que era el tema de las razas reportadas, encontramos que, bueno, la raza del costarricense de paso, nuestra raza nacional, o sea, es la mayor cantidad de casos reportados, como podemos ver acá. O sea, un 56%, más de la mitad de los pacientes reportados eran costarricenses de paso. En comparación al andaluz y al ibero, que son el segundo y tercer grupo de razas equinas reportadas, lo superan cuatro, casi prácticamente cinco veces, a pesar de que son el segundo y tercer grupo más afectados. Eso nos llama mucho la atención. Esto podría ser, bueno,
el caballo costarricense de paso es nuestra raza, pues, la raza nacional, y también es probable que el tipo de trabajo que lleva el caballo costarricense de paso también lo hace más propenso a que presente cólicos. Bueno, el grupo etario de 7 a 9 años presenta dos veces más que el grupo de 3 a 6 años. ¿Por qué los comparo así? Porque me llama mucho la atención, que aquí podemos ver, es el grupo con más cantidad de casos y el grupo que le sigue, si bien es el segundo con la mayor cantidad de casos, es la mitad comparado con el primero. El grupo etario de 7 a 9 años tiene más casos, de 3 a 6 años, y esos dos grupos presentan el 70% de los casos. Como podemos ver, esto podría estar relacionado a la edad y el tipo de actividad de los animales, de 7 a 9. Aquí podemos ver, de 7 a 9 es el grupo con mayor cantidad de casos. Sin embargo, eso podría estar relacionado a que esas son las edades donde se estima, la literatura reporta, o varios autores reportan que es donde los caballos tienen mayor actividad. También están aún en una etapa de doma. Aquí podemos ver el segundo grupo de 3 a 6, que es un grupo donde se empieza con el proceso de doma del caballo, posiblemente esté relacionado al estrés que le causa, que le causa todo ese proceso, la actividad del animal. Eso podrían funcionar como noxas predisponentes a la presentación de cólicos. Bueno, y esos dos grupos, 68%. Aquí podemos ver después de 10 a 13 años, que un poco menos, cuando están más jóvenes, pero podemos ver que ya después de los 13 años, la proporción de cólicos es menor. Esto podría verse al comportamiento, al estrés, tal vez el animal ya se habituó a ciertos trabajos, eh, el manejo podría tener que ver. eh, Como podemos ver, ahí hay mucha información, digamos. Las gráficas nos sugieren muchas cosas, pero a la vez se podría ahondar en cada uno de estas barras de estas gráficas. Pero por eso les digo, lo presento como un, un estudio con la finalidad de generar más estudios, de generar más preguntas. En los sexos, aquí vemos los machos tienen 2.4 veces más proporción de presentar cólicos que las hembras. Esto es muy interesante, ya que al consultar literatura, un artículo muy parecido a este que estamos haciendo nosotros era en Singapur y uno en Malasia, y se estimaba y tenía una proporción muy similar en machos. Se planteaba la premisa, y es que se plantea la premisa de que a los caballos les daban más cólicos porque eran los animales que se usaban más para trabajo pesado o más para trabajos. Y las hembras generalmente se utilizaban como vientres, entonces se estimaba que el estrés y el manejo y el tipo de alimentación era muy diferente en ambos sexos. Entonces, por ahí podría venir, se hablaba que en esos países era probable que los animales tuvieran esa distribución tan irregular por eso. No descarto que sea el caso en Costa Rica, pero son números, como pueden ver, 218%, 68%, 140%. Son números que definitivamente llaman la atención. En las condiciones de alojamiento, bueno, se notó que los animales estabulados presentaban de 1.5 a prácticamente 5 veces más a desarrollar cólico que los animales que estaban en alojamiento mixto y en los animales en potrero, ya que los animales en potrero presentaron la mayor proporción de cólicos. O sea, prácticamente un caballo que está estabulado siempre presenta 5 veces más riesgo de presentar cólico, y el que está en un alojamiento mixto, establo, potrero, tiene 1.5. Como podemos ver claramente, eso sugiere que hay indicaciones o hay relación con el tema del bienestar animal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el animal que está en potrero, se sabe que por historia natural los caballos evolucionaron para desplazarse largas distancias y pastar, lo cual el animal que está en potrero tiene un alojamiento, un tema de especie más orientado o más similar, el que asemeja más a lo que sería por su evolución natural. Ahora bien, el caballo está ovulado
muchos casos son los caballos estabulados, son los caballos que están más alimentados, son los caballos que los propietarios quieren cuidar más, que se les da más comida, pero a la vez están recluidos. Entonces pasan a un estadio en el que ellos tienen muy poca posibilidad de manifestar sus comportamientos propios de la especie, ya ahondando en el tema de bienestar animal, y desarrollan comportamientos estereotipados. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a la aerofagia. Eso pasa con, eso se ha estimado, es muy reportado en caballos estabulados y también, o sea, si lo vemos, un caballo que está 24 horas al día en cuadra y usted le pone una pacada en él, posiblemente se baje la pacada en una hora, 2 horas. ¿Qué hace con el resto de las horas? Y si no tienen de caminar, no tienen que hacer. Entonces eso, claramente hay una implicación del tema de bienestar animal. Si bien todos sabemos que el cólico es una patología o es un, un tema gastrointestinal, el tema del bienestar animal claramente tiene efectos sobre él. Y el tema del estímulo mental, de las condiciones de alojamiento, del manejo del propietario. Porque recordemos que todo animal que está bajo cuidado humano está sometido a cierto grado de estrés, mayor o menor, pero está en responsabilidad del médico veterinario y del propietario reducir ese nivel de estrés al brindarle estímulos mentales, físicos, enriquecimiento ambiental, capacidad de manifestar esos comportamientos propios de la especie, bueno, los 5 dominios animales. Entonces, en este tema, parte de las condiciones, por eso preguntábamos en las encuestas con los colegas, era eso, si había, a ver si había una correlación o si era parejo en Costa Rica, era diferente al resto del mundo. Por lo que vemos, no. De hecho, sí, según la literatura que se consultó, sí estamos un poquito encima de la media de la literatura reportada. Los animales estabulados, 54, o sea, 55%, 55 de cada 100 caballos estaban, estaban estabulados, desarrollan cólicos, o sea, solo por alojamiento. Información del cólico. También queríamos solicitar este. El tipo de cólico, bueno, por dicha, la mayor cantidad de casos reportados fueron médicos. En proporción con las hembras tienen más casos quirúrgicos que los machos, pero a la vez es la misma cantidad, simplemente que la proporción de machos reportados y hembras reportadas es diferente, entonces por eso lo pongo en proporción. La literatura, bueno, sugiere que cuando un caballo va al quirófano por un cólico quirúrgico, hay autores que estiman que tiene un 60 y... Había uno en una universidad que eran como de 10 años de estudio y mencionaba que una mortalidad de un 60% de los pacientes que tenían cólico. Igual, estamos de acuerdo que hay muchos factores cuando son pacientes de quirófano, pero sí nos llama la atención que las hembras tienen, si bien las hembras tienen menos cantidad de cólicos, de los cólicos que tienen, más son quirúrgicos que los machos, lo cual es interesante. Ahora lo vemos acá, en la tasa de recuperación en los machos, aquí podemos ver, tanto en machos como en machos y hembras, presentaron una tasa de recuperación de un 90% en ambos, superior al 90%, lo cual es un buen indicador. Quiere decir que el abordaje médico que se está brindando es adecuado con las limitantes o con lo que tengamos en el país. El abordaje médico como gremio claramente está bien manejado, lo resolvemos bien. Eso nos sugiere que está bien manejado, que los animales se recuperan, desgraciadamente, no todos los pacientes se pueden salvar, hay muchas cosas que pasan, la vida pasa y los animales en ocasiones y mueren. Entonces, podemos ver una tasa de mortalidad en las hembras es un poco superior a los machos, pero volvemos, tenemos mucho más casos reportados de machos que de hembras. Entonces, sí, al menos a mí como investigador, al analizar los datos, sí me gustaría ver más datos para ver esta variabilidad entre estos dos. Y bueno, aquí vemos en los cólicos, bueno, igual de esos cólicos que eran médicos, solo uno de cada tres se recuperaba en ambos, en machos y hembras, lo cual está en concordancia con la literatura en otros países.
Entonces, sí, es complejo, de verdad que lo es, y en ocasiones es triste, principalmente porque nadie, nadie quiere que el caballo se le muera, pero a la hora de entrar a un quirófano, los datos sugieren que es difícil que el animal salga con los datos que tenemos, ¿verdad? O sea, entiendo que habrá colegas que nos pueden decir, no, doctor, es que yo tengo una muy buena tasa de recuperación en los cólicos quirúrgicos y me parece muy bien y les creo genuinamente, pero con la información que nosotros recibimos, estos son los resultados que nos están arrojando. La causa de cólico, como les digo, las causas nutricionales son el 78% de representan la causa en el 78% de los casos recibidos. ¿Cuál fue la mayor de esas indiscreciones alimentarias? Bueno, exceso de grano, un 47%. Un alimento contaminado, hemoparásitos, impactación. Como podemos ver, impactación también podría tener que ver en el tema del bienestar animal. Pues que los animales pueden desarrollar ciertas malas prácticas, algo parecido a la pica. Bueno, y hernias inguinoscrotales presentaron solamente un caso. Yo hubiera esperado más, al menos. Estrangulación gastrointestinal también y distensión intestinal. Si bien la distensión intestinal puede ser por el exceso de granos, así fue como lo reportaron los médicos. Entonces, como podemos ver, exceso de granos, siempre. Evolutivamente siempre se ha sostenido la premisa de que los caballos evolucionaron para no comer granos y eso evolucionaron para consumir pasto. Son fermentadores posteriores, al igual que los conejos. Pero estamos encontrando que sigue siendo nos decía el doctor Burford cuando le presentamos los resultados, es un man-made problem, o sea, un problema generado por el hombre. Y a eso se refiere al que son prácticas que tal vez no son las adecuadas para la especie y desgraciadamente estamos generando un problema a esos animales porque sí. Muchas veces habría que revisar por qué, a veces sea un exceso de grano. No digo que no se pueda dar, simplemente los casos reportados son exceso de grano o alimentos contaminados. O también nos reportaron en varios casos, de hecho, en alimento contaminado también lo abarcamos, es que nos decían que el pasto era demasiado tierno, entonces se volvió muy fermentable y eso genera ese, ese problema. Pero de nuevo, o sea, no lo hubiera puesto acá, pero sí, no. Pero las causas nutricionales son un problema generado por el hombre. También eso que nos dice que nosotros como médicos veterinarios debemos educar, así como me parece excelente las prácticas de educación, yo como médico en la práctica privada, en animales en especies menores tenemos que educar en el tema del bienestar animal a los propietarios, también el médico veterinario de mayores, tal vez le puede quedar un abordaje un poco diferente, pero con la misma finalidad de educar a los propietarios. De que, ok, está bien, yo entiendo que usted quiere ver su cabello gordito, que usted quiera verlo así, que usted quiera darle un montón de grano, pero tal vez por generar eso vamos a generar un problema oncólico. Entonces viene esa parte de educación, por eso les digo, nosotros somos veterinarios, somos científicos y tenemos un grado técnico, somos, tenemos literatura, ciencia que respalda nuestras afirmaciones y ahí es donde viene la parte, no solamente de atender al paciente, sino de ir educando a los propietarios. Y esto no aplica solamente para caballos, que estoy hablando de caballos, aplica para todos los animales. Como diría James Herriot, todas las criaturas grandes y pequeñas, que son las que hacen los veterinarios. Métodos diagnósticos, bueno, los signos clínicos, definitivamente el examen clínico, el abordaje en el momento adecuado, son el pilar para el manejo de estos pacientes. Y también, como podemos ver, en eso estamos como médicos, como gremio, estamos súper bien. Esta gráfica me gusta mucho. Se recupera más del 90%, entre el 91 y 94% prácticamente. Esto habla muy bien de nosotros como gremio y de las capacidades que estamos teniendo, que estamos aplicando. También, bueno, menciona combinación, solamente ese como signos clínicos, pero también signos clínicos más ultrasonografía o signos clínicos más palpación abdominal y ultrasonografía. O sea, se puede diagnosticar o el abordaje médico nos sugiere aquí que o con el cuadro clínico ya tenemos por dónde empezar. Si podemos palpar abdominalmente y si podemos hacer ultrasonido, genial, pero lo que nos
indica acá es que 7 de cada 10 solamente con, con asignología clínica, lo cual no lo veo con malos ojos. La literatura reporta y como les digo, los datos también, los resultados también apoyan que en efecto el abordaje es el adecuado, pero siempre entre más herramientas tenemos para diagnosticar mejor, y es válido para todos. Los fármacos utilizados en los tratamientos, flunixin meglumine definitivamente también es un pilar en el tratamiento de estos pacientes. Si bien el flunixin meglumine es un AINE y hay algunos libros que reportan este, que los AINES, bueno, pueden ser un poco pesados en el tema gastrointestinal, y tal vez podríamos creer que es paradójico. Hay nueva literatura, de hecho, un artículo del año pasado que comparaba el flunixin meglumine con un fármaco en Europa y que se supone que no era, tenía todas las ventajas o superior al flunixin meglumine, pero no tenía las desventajas de ser pesado, digamos, de afectar a los pacientes a nivel gastrointestinal. Y se hizo un estudio y la verdad es que no, el flunixin meglumine provee una buena analgesia visceral en equinos, que eso, bueno, esto todos lo sabemos. Pero al hacer ese ensayo fue muy interesante porque se hizo ultrasonografía y se encontró que el fármaco que se supone que no hacía nada a nivel gastrointestinal engrosaba las paredes del intestino, o sea, generaba cierto grado de inflamación y el flunixin meglumine no. Lo cual, si bien en el libro se reporta que como buen AINE puede generar problemas gastrointestinales, en caballos no pareciera ser el caso. Entonces me parece apropiado. Además, es un fármaco de disponibilidad aquí en Costa Rica. Es lo que tenemos acá, lo estamos utilizando. Fluidos intravenosos también como terapia de soporte. El uso de dipirona también para disminuir lo que es la fiebre. O sea, como podemos ver acá, o sea, el pilar de estos tres, flunixin meglumine, fluidoterapia y dipirona, parecieran ser la base del, del tratamiento el abordaje de estos pacientes. Lo cual me parece válido, hay muchas otras opciones, también igual eso cambia mucho el paciente, antibióticos incluso, pero menciono estos tres porque pareciera ser como un factor común en los casos reportados. Entonces, ¿qué nos dice esto como médicos? Bueno, el abordaje médico en los libros y en la práctica, lo que estamos viendo acá, es que se maneja siempre la base, la analgesia, que tenemos que eliminar el dolor del paciente, restablecemos el equilibrio electrolítico y después tratamos la causa subyacente, lo cual está muy bien. Vuelvo y repito, los números nos indican que el abordaje es el adecuado, como gremio estamos muy bien, las causas que ya se esperaba, el abordaje médico de signos clínicos, nos sugieren que como gremio estamos bien, pero sería bueno ver más datos y generar más preguntas. Pero simplemente esto es una manera de recapitular lo que estamos viendo. Bueno, y en conclusión, con lo que estuvimos revisando los datos nosotros, pues se nos presentaron 0.98 casos por semana a nivel nacional. O sea, prácticamente un caso de cólico equino en Costa Rica por semana. Los machos hay más afectados que las hembras. En Costa Rica se comporta de una manera similar a los otros países, pero no podemos descartar, como podemos ver, es una muestra de 51 animales. Si bien no es nada despreciable, está muy bien. Sería bueno generar más data, compararla con otros años, hacer un estudio más extenso, medir otras variables, ahondar un poco más en las variables de las gráficas que encontramos. Y bueno, y con este estudio, como les digo, tenemos el beneficio de comenzar, de poder producir nuestros propios datos nacionales, que al menos a mí me parece un motivo de orgullo, ya que el nivel de médicos veterinarios de colegas que hay acá es muy bueno, no solamente en temas de equinos, en animales menores, mayores, pero siempre es bueno estarnos evaluando. Y la mejor manera de evaluarnos es generando data, generando, reportando casos, viendo cómo nos manejamos con otros países. Pero muy importante tener data local, ver cómo se maneja en Costa Rica y después lo comparamos con otros países. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto y con qué mensaje quiero prácticamente cerrar
mi reporte de datos es invitar a los colegas, no solamente a los colegas de Kinos, sino a todos los colegas, a seguir generando data, a hacer investigación. No solamente dedicarnos bueno, afectar a nuestros pacientes, pues sí, ¿verdad? Dedicamos toda la vida para esto, pero también generar data y generar ciencia, ya que nosotros tenemos la ventaja de que somos médicos veterinarios. Entonces, todas las criaturas que no se ven, las vemos nosotros. Entonces, me parece válido generar datos propios y reportar y trabajar como gremio. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Sí, también concuerdo con el doctor. Es muy importante lo que es recopilar toda esa información, ¿verdad? Decir muchas veces nosotros como veterinarios hablamos entre nosotros como colegas, ¿verdad? Y hacemos intercambio de información, pero necesitamos que esta información esté toda reunida y disponible para que se puedan hacer más estudios, ¿verdad? Voy a leer las preguntas. Este, la primera pregunta, doctor, dice, Ajá. ¿hay estudios sobre la prevalencia de cólico en otros países latinoamericanos? Vieras que hay uno súper interesante, y no solamente en cólicos, uno se hizo en Honduras. Al parecer en Honduras se utilizan mucho los caballos de trabajo. Bueno, en Colombia también. No sé si sabían, hay partes de Colombia en las que se usa mucho. Y se evalúa más que todo el tema del bienestar animal. Entonces, el artículo iba más orientado a bienestar animal, pero no de cólico. Sí lo menciona como cierta incidencia, pero no andaba en eso. Eso es lo interesante, porque vemos nosotros acá que, como lo que decía usted, doctor, entre colegas nosotros nos hablamos y mira, que tal vez alguno ha tratado X o Y paciente con tal fármaco, con esto, ¿cómo le ha ido? Cuénteme. Y me parece muy bien que en la mayoría de casos siempre se contesta, alguien le ayuda al otro y eso es un ciclo, ¿verdad? Uno le ayudará a alguien más. Pero en Costa Rica, o al menos en América Central, no hay nada. Lo más cercano que tenemos es México. He visto en Inglaterra un estudio con el que hicimos la discusión de los datos de nosotros, era en Estados Unidos, precioso, era desde el 2007 hasta el 2018 y era en un hospital, entonces tenían una cantidad de datos que podían comparar no solamente, o sea, todo lo que comparamos nosotros, más lo que tenían ellos en el hospital, entonces era increíble. Por eso yo les digo, es muy importante, Latinoamérica está presente, Costa Rica está presente y nosotros tenemos que generar data para el mundo, porque es divulgación científica, como pueden ver, pero también para nosotros. Entonces, para responder la pregunta, prácticamente no. Hay algunos que se acercan, pero no. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Usted habla un poco de esto, pero nos indican que por qué los caballos están en mayor riesgo de cólico que la yegua, los machos, en este caso. Ujú. Esa es una excelente pregunta. Sería excelente hacer un poco de estudios. Los artículos en otros países reportan que es porque los machos generalmente se usan para trabajo. Entonces, el nivel de actividad se someten a cierto grado de estrés, el tema de la doma, pueden influir como noxas, ya que las hembras en la mayoría de casos, no podemos generalizarlo, se usan como vientres más que todo. Entonces se cree, por ejemplo, en Singapur, en Malasia también, se hablaba de eso, que esa era la premisa, que era porque los machos usaban más para trabajo, pero de ahí no se ahonda más. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice que si se recuperaron datos sobre el tiempo de entrada a cirugía y el éxito quirúrgico. No, simplemente los dividimos de una forma muy, a grosso modo en realidad, si era quirúrgico o médico, porque la finalidad de esta encuesta es que fuera fácil de responder. Si genero una encuesta que te dure 10 minutos y vos viste dos cólicos, mentira que me los vas a reportar. Entonces sería excelente también ver eso. También sería buenísimo ver temas de hematología en esos casos. Es válido, o sea, esa pregunta es muy válida, pero en el caso de nosotros no lo pudimos abarcar. Perfecto, doctor. Muy interesante. Eh, Doctor, nada más, bueno, eso no es una pregunta, pero el estudio se puede seguir mandando estos datos, ¿verdad? Pueden seguir Sí, ya les muestro. Este código QR, sigue recibiendo datos. O sea, yo hice el corte en el 2023,
porque de hecho lo hicimos un artículo y lo mandamos a la revista Ciencias Veterinarias con la finalidad de, pues, de publicarlo, ¿verdad? De ciencia, y si no se publicó es como si nunca se hubiera hecho. Pero, o sea, yo estoy anuente a seguir recibiendo casos y verlos. Y igual, si alguien quisiera ver algo más, o si tuviera data, que muchas veces pasa, por ejemplo, que un hospital, por ejemplo, el Hospital de la UNA, tuviera casos de reportes de cólicos quirúrgicos, y quisiera ver eso, aquí, no sé, no puse mis datos, pero genial, o sea, yo por investigación me encanta, con muchísimo gusto. Perfecto, perfecto. Y sí, eso es muy importante, ¿verdad? Todos esos datos que pueden dar a más estudios todavía, ¿verdad? Porque es mucha información que se Es, maneja, ¿verdad? es mucha información, por eso yo les decía, o sea, este estudio, por eso les decía, doctor, es que usted no está descubriendo nada nuevo. No, no estoy descubriendo nada, estoy reportando lo que tenemos. Y se parece a lo que hay en otros países, pero a la vez plantea un montón de preguntas que se pueden hacer en Costa Rica y ahondar un poco más. Esto da pie para muchas cosas en realidad. Perfecto. Bueno, veo, esas serían ya todas las preguntas. Ok. Eh, de parte del colegio, queremos agradecerle al doctor por su tiempo y por darnos un espacio en su agenda. Doctor, ¿algún último comentario de despedida? No, bueno, y agradecerles, como les digo, agradecerles por este espacio para permitirme brindar divulgación científica con el trabajo que hicimos el doctor y los otros colegas de los otros países. Y también estamos para servirles igual, como les dije, esto es lo que nosotros encontramos. Si alguien quisiera ahondar más en el tema, estamos a disposición. Y de nuevo, vuelvo con el mensaje. Somos veterinarios, tomemos la batuta en temas de animales y reportemos casos, generemos ciencia, y pues para nosotros y también para el mundo, que es parte de la responsabilidad como científicos. Y muchas gracias de nuevo. Perfecto, doctor. Nuevamente, muchas gracias. Recordarles a todos de nuestro Congreso de Medicina Veterinaria este próximo 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones. Esperamos que nos acompañen en este evento. Por favor, también mantenerse al tanto de nuestras redes sociales y muchas gracias por haber compartido este espacio. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches.